Línea nueva de negocio a Bureau Veritas, que no sé si la cogerán al vuelo o no. Vamos a ver si... Tú que eres así como más científico. Claro. Si empezasteis certificando barcos en la economía industrial, sí, donde el principal activo eran precisamente las máquinas y los medios de transporte, pues ahora tendréis que adaptaros también, porque el activo actual de la economía ya no son ni las máquinas ni los trenes. Exacto. Yo correría a patentar la idea, la basaría en tecnología blockchain total y certificación vía blockchain de procesos desestructurados del mundo digital. Yo creo que sí, la verdad es que en ese hemos estado siempre muy centrados en el riesgo, en certificar el control y la gestión del riesgo. Y el control y la gestión del riesgo es quedarse obsoleto. Ese es el peor riesgo. Exactamente. Entonces ese riesgo y esa gestión del riesgo y de la obsolescencia creo que es la línea que vamos a inquietar a nuestro comité ejecutivo para que lo vean. Si me permite, simplemente, sin querer cortocircuitar el papel del monedero, porque es que si no luego se me va a olvidar. Sí. Qué interesante la intervención de Jorge, ¿no? Y ahí seguro que estamos al mismo lado y luchamos respectivamente con molinos de viento distintos, cada uno el suyo, ¿no? Pero hay un factor que sí que es clave, que es la velocidad a la que funciona el mundo, por la cantidad de información disponible, por la facilidad de las comunicaciones, por las redes sociales, por la disponibilidad de aparatitos como este que hace que en tu bolsillo en un momento dado puedas acceder a comunicación instantánea con millones de personas. Por lo que sea, el mundo va a una velocidad que luego nosotros, cuando tenemos que intentar seguir la velocidad de los acontecimientos en una empresa grande, o con la administración, o con la NECA, o con la sensación es que estamos intentando mover una rueda de molino a una velocidad milimétrica cuando el mundo va a kilómetros por hora. Entonces, las estructuras, el concepto de valor, que hablábamos antes, como ha hecho mención Jorge, el propio concepto de valor y las métricas de valor en el mundo nuevo no están valiendo. La unidad de tiempo clásica en la que medimos el ritmo de las cosas no nos vale, porque cuando yo miro un tema en Indra que miré en diciembre, ya lo veo distinto, ya lo veo distinto. En 4 meses la empresa que me interesaba ya no existe porque se ha vendido 3 veces. La tecnología que hace un año nos parecía la tecnología clave del futuro, pues ya han aparecido 3 mejores y prácticamente yo creo que tenemos que inventar nuevas métricas, nuevas unidades de tiempo, nuevas estructuras. Tenemos que innovar, ¿no? Porque aquí no vamos a hacer ningún desarrollo científico nuevo. Tenemos que pensar si la universidad hoy es, con su estructura, con sus procedimientos administrativos, con su formato, si la universidad realmente está dando, yo soy ingeniero, lo hemos comentado antes, pero a mí básicamente me han formado de forma muy parecida a los ingenieros de los últimos 100 años. ¿Cierto o no? Absolutamente. Bueno, pues a lo mejor está bien que sea así, o a lo mejor no, a lo mejor yo veo a mis hijos con una necesidad mucho mayor de humanidades y de arte y de filosofía y de conocimiento que no de tecnología. Porque mis hijos ya se manejan, para ellos es su hábitat, pero donde fallan es en el entendimiento de la historia, en el entendimiento de las corrientes de pensamiento. Por tanto, no solo es que necesitemos menos artes, menos humanidades o menos... No, necesitamos más, mucho más. Lo digo como ejemplo de tantas cosas que creo que tenemos que cambiar para ser exitosos en la época digital, que evidentemente pues no las cambiaremos todas, pero todo cambio surge de un primer diagnóstico de necesidad de cambio, ¿no? Entonces yo creo que la necesidad de cambio existe, es evidente seguramente para todos los que estamos aquí, para todos los que nos estáis viendo, y seguramente también para Bureau Veritas, ¿no? Y también seguro para Indra, sin lugar a dudas, pero para la administración, para la universidad. Lo conecto con algo que a mí me inquietaba, que era que nos pueden, los que nos estéis siguiendo, vosotros o incluso nosotros mismos, identificar la innovación como innovación tecnológica exclusivamente. Y te acabas de referir a lo que es innovación no tecnológica, es decir, conceptos que no tienen nada que ver con el invento tecnológico que
clásicamente identificábamos como el avance del conocimiento, ¿no? Por eso es muy interesante retener, porque a lo mejor tiene hasta más peso esta innovación no tecnológica en un sentido estricto, no ingenieril, no de máquina, de cambio, ¿no? Sino de gestión del tiempo, de gestión de la información, de conectividad, etcétera, ¿no? Por eso creo que es importante, porque a veces muy probablemente estamos asociados a desarrollos tecnológicos que requieren inversiones y una financiación pues pesada, como puede ser poner un hombre en Marte, en la Luna, donde sea, pero sin embargo puede haber desarrollos o innovaciones no tecnológicas que no están tan vinculadas a esas grandes inversiones o a esas grandes limitaciones de recursos. Has comentado, y ya por cerrar un poco el concepto de innovación, y creo que también Julio Verne también así nos lo ha trasladado, que para Cotec la innovación es cambios basados en el conocimiento que tienen un resultado de valor. Entonces hay tres elementos básicos. Os digo por centrar un poco ese concepto de innovación, y lo vinculo ya con las palabras de Manuel en el sentido de que es investigación científica, innovación y negocio. Al final, el negocio, valor, innovación, digamos, es la investigación científica, el conocimiento, y la innovación, el cambio, ¿no? Es decir, que fijaros que hay ahí, en mi opinión, un paralelismo entre estos tres elementos que son importantes. Y Jorge ha comentado algo que es conocimiento versus democracia, y ha dicho algo así no ha dicho, que hemos pasado de ser el 31 como potencia científica a un puesto 10º. Esto es un colocón, es un chute de digamos, de entusiasmo, ¿no? Porque realmente, habíamos visto que éramos una potencia, o que somos una potencia deportiva, pero que no lo somos en innovación, pero sin embargo, el haber recuperado... En ciencia lo somos. El haber recuperado en ciencia este posicionamiento es muy alentador, y eso creo que puede ser un elemento que a nuestros chicos y a nuestras generaciones les aliente precisamente a tomar este tipo de decisiones. Vinculando con el tema de conocimiento versus democracia, Cotec ha presentado ahora en enero un informe muy interesante sobre la economía circular. Es decir, recuerdo que es la economía basada en el aprovechamiento, en definitiva, para hacerlo breve y sencillo, en el aprovechamiento de los productos o de los procesos, donde la incorporación y el consumo de las materias primas y fomenta la sostenibilidad, ¿no? Sí me gustaría, Jorge, que nos comentaras un poquito esto, y cómo para esa economía circular la innovación es un elemento imprescindible, porque realmente seguir avanzando económicamente sin consumir recursos naturales, pero sin bajar de nivel de vida o mejorando el nivel de vida, pues es un desafío que creo que tiene la necesidad de que la innovación sea ahí una muleta, vamos, no, básica, pilar, no más que una muleta, ¿no? ¿Y ese estudio, qué nos puedes comentar? Porque yo no sé si es un concepto que manejáis o que manejamos con familiaridad, el tema de economía circular, de economía sostenible, es decir, la capacidad de limitar el consumo de recursos, una economía lineal en la que cojo, tiro, fabrico y lo tiro, ¿no? Y vuelvo a consumir recursos. Está visto que esto no tiene ya futuro, ¿no? ¿Cómo? Bueno, lo primero que os quiero invitar es a que, si os apetece conocer más sobre el tema de la economía circular, pues carguéis un vídeo que ahora mismo circula por internet, que hemos producido junto con unos chicos, precisamente unos millennials, chicos de 20 y pocos años, y que lleva más de 150.000 descargas en un mes. Yo creo que es un vídeo que explica muy bien el concepto. Es un concepto que suma varias estrategias con esa misión de ser más eficientes en el uso de nuestros recursos, ¿no? Y generar economía, porque si no hay economía esto no puede funcionar, ¿no? Pero la tesis que nosotros sostenemos y que sostiene de hecho la Comisión Europea ahora es que de hecho no solamente hay economía, sino que además es una gran oportunidad económica. Hablamos de integrar conceptos como la reutilización, el uso compartido, el reciclaje, por supuesto, y hacerlo pensando pues que nuestro planeta en realidad, si lo miras un poquito de lejos, es muy parecido a la isla misteriosa, ¿no? Es un lugar pues con recursos diversos pero limitados, donde pues de manera también para la mayoría de la humanidad, de manera misteriosa, pues hay una serie de tecnologías disponibles que unos pocos pueden usar, ¿no? Yo creo que cuando Julio Verne escribió el libro, en realidad lo que estaba es haciendo una metáfora de nuestro planeta, ¿no? De nuestra capacidad para adaptarnos y de también los riesgos que supone no hacerlo. La economía circular
desde el punto de vista de Ecotec, no solamente necesita innovación, sino que es en sí misma la mayor de las innovaciones posibles, porque no es una innovación que afecte a un producto, ni a una empresa, ni a un sector, sino al conjunto de la economía. Sí. Y es una innovación posible. Y de hecho, pues hay muchísimos ejemplos ya de empresas que están haciendo dinero y generando empleo con los principios de la economía circular. Yo creo que es algo de lo que vais a oír hablar mucho en los próximos años y que, bueno, ya os digo que una inmersión interesante y divertida al concepto es este vídeo que podéis ver en internet ahora mismo. Pero que es fundamental que la innovación contribuya a poder tecnológicamente establecer... Tecnológicamente y no tecnológicamente, porque hay una parte muy importante de esto que tiene que ver con nuestras pautas de consumo y de producción, que es más una innovación organizativa que tecnológica, ¿no? Sí. Es decir, que es un ejemplo de cómo la tecnología es necesaria, pero no es suficiente para la mayoría de los retos que tenemos por delante. Es cierto. Sí. Pero son cosas como muy básicas, porque yo que me he criado en un barrio popular de Barcelona, en Sants, yo recuerdo que mi madre juntaba las botellas vacías y los periódicos, y cuando ya había una montaña suficientemente grande, pues me enviaban a mí, que obviamente era el niño, que era el que tenía que dedicarse a esas tareas de alto valor, y bajábamos a un trapero que había 2 calles más abajo, que nos daba por 5 duros, cosas así. Entonces, cuando ya hablamos de economía circular, que en el fondo estamos hablando, entre muchas cosas de esos, yo me pregunto, ¿cómo podemos recuperar? O sea, lo primero, tiene que haber un convencimiento de todos, sociedad y también gobiernos, de que los recursos naturales del planeta no son infinitos o ilimitados. Y para eso basta darse una cuenta. Yo he viajado mucho por mi cargo en América Latina y por Asia y Pacífico. Ves numerosas muestras de agotamiento, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Y segundo punto, pues había un valor económico de hacer eso. Claro. O sea, nosotros bajábamos las botellas y los periódicos porque nos daban 5 duros. Claro. Bueno, no es tan difícil. Yo no sé si eso pasa por también utilizar las herramientas fiscales de los gobiernos, que son muy potentes, para incentivar o desincentivar ciertos comportamientos, cambiar un poco la sociedad. Yo creo que se ha hecho un gran progreso con eso, pero en el fondo, la cosa tiene que funcionar desde el punto de vista económico. Total. Tú tienes toda la razón. Yo he pensado últimamente que mi infancia también fue muy circular, en realidad. Las croquetas, las rodilleras que te ponían... Bueno... Es decir, es relativamente reciente. De hecho, creo que nosotros somos un poco la generación del todo a 100, ¿no? O sea, hemos crecido en un entorno donde se nos abrió un mundo de consumo bastante barato, donde podías tener, y tampoco voy a decir marcas, pero de las dos, de la camisa del domingo y la del día a día, hemos pasado a que cualquier persona, al menos en Europa, puede tener y tiene de hecho en su armario, pues 40 o 50 camisas y camisetas. Correcto. Esto tiene un coste y esto no es sostenible. Yo creo que, y tampoco voy a decir marcas, las marcas que han facilitado esto ya son conscientes de que no puede seguir así. Y lo mismo es en textil, lo mismo en el uso de aparatos electrónicos. Es una corriente que es relativamente reciente. O sea, es la opulencia. La sensación de que el recambio permanente de productos es precisamente pues una exhibición de tu capacidad económica, de tu estatus y demás, es relativamente reciente. Y eso es algo que tenemos que cambiar. O sea, es nuestra responsabilidad resetearnos nosotros mismos, y hablo ahora mismo quizá más de la generación de la que pertenecemos Manuel y yo, y cambiar el chip para transmitirle a nuestros hijos algo completamente distinto a lo que no han vivido ya esa economía circular. Nosotros tenemos un cierto recuerdo de cómo funcionaban las cosas, y que tenemos la obligación de transmitir a nuestros hijos, porque de hecho es más necesaria que nunca, ¿no? Más necesario que nunca. Entonces, va a ser la sociedad que... Ya hemos dicho que íbamos a estar muy de acuerdo. Sí, pero por lo que estoy viendo, va a ser la sociedad que tiene ese papel de forzar al mercado a transformarse.
Yo creo que mira, no va a ser el mercado el que va. En realidad es un círculo virtuoso o vicioso. Nosotros, o sea, la sociedad tiene un papel. El primero, elegir a quien le gobierna. Y quien gobierna tiene un papel de regular el mercado. Y el mercado tiene un papel de educar al ciudadano. ¿Y alguien tiene que empezar? No lo sé. Cotec quizá, como está en medio de los agentes, pues ha dado un paso en España para poner sobre la mesa el concepto. Pero evidentemente esto es algo que depende de todos. Es decir, si el ciudadano exige a los productores pues una determinada política y compra solo a aquellos que la tengan, pues esto es tan sencillo como que el productor irá por ese camino, ¿no? Sí, no, bueno, como veis, los temas surgen de una y además los temas interesantes porque la conexión es evidente. Yo lo conectaba por el tema de la necesaria innovación para la transformación de economía lineal a economía circular, pero como veis tiene un impacto mayor. Vamos a ir cerrando, si os parece, con un tema que finalmente creo que además está muy vinculado con este, ¿no? Porque pasa por las conductas, que es el tema de la automatización y el empleo, ¿no? Cómo ahí la innovación puede tener un impacto en el empleo a través de la automatización, ¿no? No sé quién se atreve a... Aquí estamos de acuerdo también, Manuel y yo, y muy preocupados ambos y muy interesados, ¿no?, en el fenómeno, sí, ¿no? Que yo creo que Manuel... Bueno, voy a empezar, si te importa voy a empezar yo, porque es un tema que efectivamente hemos debatido en Cotec, hemos debatido en otros foros. Recupero una de las ideas que comentaba antes. Vivimos una época de transición en la que la tecnología está haciendo cosas que ya ha hecho en los últimos 200 años, que es hacer, digamos, gracias a incrementos bruscos o disruptivos de la productividad, conseguir hacer muchas más cosas con menos empleos, con menos gente. Pongo varios ejemplos. La fotografía, por ejemplo. Si recordáis, la fotografía analógica llega a su pico, creo que es el año 2000. El año 2000 es el último año que crece, no es tan lejos, no es tan lejos. Kodak tenía 145.000 empleados. En cada esquina de cualquier ciudad española había una tienda de revelado, familias vivían de gestionar los revelados de nuestros carretes, y nosotros hacíamos 5 fotos y ahora hacemos 50.000 millones de fotos, ¿correcto? Bueno, toda esa actividad económica y esos empleos y ese dinero y ese PIB y ese crecimiento, hoy en día pues se sigue haciendo. La gente, de hecho, toma más fotografías en 2 días del siglo XXI que en toda la historia de la humanidad anterior. O sea, se hacen más fotos que nunca, pero con mucha menos, digamos, gente detrás de eso, porque ni Facebook, ni Instagram, ni nadie de esto tiene más que un puñadito de ingenieros cualificados en Silicon Valley. Los que fabrican las camaritas de nuestros móviles pues son X personas, pero infinitamente menos que los que se encargaban de las cámaras, los carretes, los químicos, las tiendas de revelado. Y esta es este es el pattern general de la revolución digital. Se hacen muchas más cosas, con mucho más impacto y con mucha más conectividad, pero, y subrayo el pero, con mucha menos necesidad de gente. Lo mismo en los medios de comunicación. ¿Cuántos diarios había? ¿Cuánta gente trabajaba en las rotativas? ¿Cuántos periodistas había? Vamos a ver hoy cómo están los medios de comunicación, cuando prácticamente casi los usuarios somos los que generamos los contenidos en las redes sociales, ¿no? Bueno, en resumen, no podemos ignorar el hecho de que la tecnología tiene una capacidad de disrupción sobre el empleo importante, pero mientras haya crecimiento de la productividad, no nos debería preocupar demasiado, esperando que esta época de transición en algún momento se estabilice, porque lo que dice la historia es que al final se reduce la jornada de trabajo, al final se generan demanda de productos y servicios que compensan de alguna manera esa generación. Pero a mí hay un factor que quizá me preocupa más que el empleo, que es la desigualdad, ¿vale? Y eso creo que también la tecnología está demostrando que tiene una capacidad potente de generar desequilibrios que de alguna manera debemos trabajar todos para compensar. Y es algo que se ve muy claramente en las estadísticas de Estados Unidos, por ejemplo, en los últimos 20-30 años. Si tú miras la evolución de las palancas económicas o de los parámetros clave económicos de los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial,
tú ves claramente pues, que el PIB sube al mismo ritmo que el empleo sube, al mismo tiempo que la riqueza media sube, y son líneas prácticamente paralelas. Cuando hay una crisis, pues todo baja. Cuando acaba la crisis, todo vuelve a subir. Bueno, entonces, digamos, de cierta manera hay un crecimiento general de las expectativas, de la riqueza, de todos. Pero a partir de los años 80-90 se empieza a ver cosas raras, ¿no? Se empiezan a ver factores erráticos que pueden estar quizás relacionados con ese PIB virtual, digital, tecnológico, que no queda reflejado en el real, ¿no? Y es que se empieza a ver, por ejemplo, que la mediana de ingresos de los hogares americanos, yo creo que esto también refleja bastante lo que yo pienso que pasa en España, ¿no? La mediana es, digamos, la familia que está justo en el 50% de renta del conjunto de la población, si las ordenáramos desde la que más a la que menos. Pues empieza a funcionar un poco erráticamente, se estanca, y no solo se estanca, sino que hoy en día ese hogar medio tiene menos ingresos en términos reales que en el año 98. Es decir, otra estadística importante, no hemos venido con papeles aquí, pero se podría enseñar, es en estos 20 o 30 años de globalización, cuando vemos cómo ha evolucionado, y ponemos toda la población mundial, cómo ha evolucionado su nivel de renta desde el inicio de la globalización hasta ahora, vemos un crecimiento brutal, por ejemplo, en las clases medias asiáticas, donde millones de personas han pasado de la pobreza absoluta a unos niveles de vida pues razonables y prácticamente europeos. Estamos hablando de gente que ha multiplicado su nivel de renta por 2, por 3, por 4. Vemos como el 1% de la población mundial, la parte digamos más rica, también ha salido muy beneficiada de la globalización y de la revolución tecnológica. Podemos comprar muchas más cosas de las que podíamos comprar, podemos hacer muchas más cosas de las que podíamos hacer, pero luego hay una zona que además coincide mucho con lo que podríamos llamar las clases trabajadoras y medias de los países desarrollados, que en realidad cuando miras su evolución del nivel de renta pasa exactamente lo que acabo de comentar, que prácticamente en realidad se han empobrecido. Y ahí están muchos millones de personas que nos podrían dar muchas explicaciones de fenómenos electorales que hemos podido ver recientemente, que decimos, bueno, ¿y esto cómo puede pasar? ¿Cómo puede pasar que un presidente como Trump gane las elecciones? ¿Cómo puede pasar que el Brexit gane un referéndum? Bueno, pues porque quizá no hemos entendido que hay una parte muy importante de nuestros conciudadanos que están insatisfechos, que están recelosos ante la globalización, hacia la tecnología, hacia un paquete un poquito difuso de temas que ellos consideran que les han hecho, digamos, tener un peor futuro. Y entonces, si no actuamos un poco sobre eso, pues lo que pasa es que la percepción general de la tecnología nos vamos a convertir como los luditas, ¿no?, que rompían los telares porque pensaban que era una amenaza, y por ese camino yo creo que sí que no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, acabo. La tecnología tiene un potencial de disrupción del empleo tremendo, que yo creo que a la larga será para bien, o sea, porque históricamente lo ha sido. Claramente, vivimos hoy en día, a nivel global, claramente, incluyendo también ese grupo de personas que creen que viven peor o que viven peor, infinitamente mejor que hace 100 años, que hace 200 años, que hace 300 años, donde probablemente la mitad de los que estamos en esta sala nos hubiéramos muerto en los primeros años de nuestra vida, donde la mitad de mis hijos hubieran muerto, ¿no?, y donde la esperanza de vida de todos nosotros, donde, o sea, claramente la sociedad en ciclo largo mejora, claramente. La tecnología y el progreso científico, tecnológico, social, hace que en general la economía, la sociedad mejore. Pero a corto plazo se producen estos desequilibrios y estas asimetrías que tenemos que ser capaces de reconducir. ¿Y cómo se hace eso? Pues bueno, ahí ya me acabo y le cedo la palabra a Jorge. ¿Cómo se hace? Pues primero necesitamos tener éxito, necesitamos que esas piezas de ciencia, innovación, tecnología funcionen. Necesitamos, sobre todo, que seamos capaces de dar la educación y la formación necesaria a toda esa gente que se siente fuera del sistema para que de alguna manera se puedan reincorporar, y necesitamos tener mecanismos eficaces para que, digamos, se puedan compartir mejor los beneficios de la globalización y de la tecnología, que son muchos, y a lo mejor pues no han sido bien repartidos. Interesante, sí. Bueno, hace 10.000 años la humanidad cometió su mayor error. Así describía Jared Diamond
el origen de la agricultura y lo que supuso el paso de la sociedad de cazadores y recolectores a una sociedad agrícola. ¿Y por qué decía esto? Bueno, porque cuando tú analizas el fenómeno, que seguramente es la disrupción más importante que ha habido en la historia de la civilización respecto a la distribución del empleo, pues te das cuenta de que, claro, la agricultura condujo pues a un modelo de sociedad de clases. Digamos que el origen de las desigualdades está precisamente en ese tipo de sociedad, y también a una superpoblación que de manera temporal pues supuso también un empeoramiento de las condiciones de vida, justamente por el éxito de la agricultura, ¿no? De hecho, hay estudios que hablan de que la talla media de los turcos y los griegos, que es, o sea, digamos, población cercana a la que a donde se sitúa el origen de la agricultura, no volvió a ser la misma que tenían los cazadores y recolectores hasta hace muy poquitos miles de años. Pero claro, por otro lado, hubo un aumento de la población y un desarrollo que explica prácticamente, la agricultura explica prácticamente todo lo que ocurrió después, el desarrollo de las ciudades, de la escritura y posteriormente, por supuesto, de la ciencia y de la sociedad tal y como hoy la conocemos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que los grandes cambios suponen también, efectivamente, riesgos y estos riesgos también existen hoy ante un fenómeno que yo creo que, sinceramente, nos está poniendo en la frontera de una sociedad muy diferente a la que conocemos. Pensemos, y vuelvo al origen de la agricultura, que en nuestros mitos actuales se refleja el drama que supuso el cambio. De hecho, el mito de Adán y Eva no es más que un reflejo del paso de un Edén de recolectores, ¿no? Donde cogías la manzana y el castigo divino era el trabajo, ¿no? O sea, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Venimos de un entorno en el que el trabajo era un castigo divino, y ahora hemos llegado a un momento en la historia donde el trabajo es una especie de derecho sin el cual pensamos que no podemos vivir. Yo anticipo, y aquí voy a hacer un poco el Julio Verne, que en los próximos 100 años tendremos que cambiar nuestro entendimiento del empleo. Creo que el empleo tiene que cambiar en el sentido de que seguramente hay que distribuirlo de una manera diferente. Hay muchísimos empleos que no tienen ningún sentido y que ya deberían haber sido sustituidos por máquinas hace mucho tiempo, y otros muchos que no nos imaginamos que lo van a ser en los próximos años. El principal riesgo va a ser un riesgo, como siempre, político, como lo fue en el momento de origen de la agricultura. Va a ser riesgos asociados a desigualdad, riesgos asociados a poblaciones que se quedan fuera de esta, o sea, que se quedan descolocadas ante el cambio. Y eso, por suerte, ahora tenemos instituciones que no existían hace 10.000 años. Y vuelvo a lo público, vuelvo al papel de la Administración y del Estado. Tenemos que generar nuevas leyes que anticipen este cambio. Tenemos que educar a nuestros niños para un mundo en el que las máquinas van a superarles en muchas tareas. Tenemos que utilizar eso justamente para centrarnos en aquello que nos hace humanos y diferentes a las máquinas. Y no estoy hablando solo de ingenieros que programen, por cada robot. O sea, quiero decir, por cada 1000 robots habrá un ingeniero, y dentro de poco también habrá un sistema de inteligencia artificial que sustituya al ingeniero en muchas tareas. Pero habrá ciertas tareas que no vamos a dejar en manos de las máquinas, al menos en las próximas décadas. Por ejemplo, la educación de nuestros hijos, el cuidado de nuestros mayores. Siempre habrá un espacio para personas que te atienden de manera humana. Cualquier profesional que sea humano en su trato tendrá un hueco. Ahora, aquel camarero que te sirve el café como un robot, o aquel empleado público que te atiende en la ventanilla como si fuera un robot, pues será sustituido por un robot. Pero siempre habrá un espacio para lo humano. Y yo creo que uno de los retos en los próximos años es reforzar la educación en los aspectos que nos hacen mejores que las máquinas. Y bueno, evidentemente preparar también a esa élite que las va a programar y controlar. Pero no todos vamos a ser programadores de robots, eso no tiene ningún sentido. Ni todos vamos a ser emprendedores digitales, ni todos vamos a ser
Habéis cometido el error de ser profundamente atractivos ante las cámaras, atractivos ante vuestros pensamientos. Bueno, unos más que otros. La verdad es que me he quedado asombrado porque al final innovación es evolución e innovación es todo. Nos hemos empezado con innovación y hemos pasado de nuestro querido transformación del hombre que se empieza a organizar, porque la agricultura lo que hace es crear la sociedad, es organizar, a la globalización, que ha sido no en principio la innovación como el elemento de temor ante el empleo, sino esa globalización malentendida. Del origen, digamos, de las organizaciones o del hombre, del origen del hombre organizado al origen del hombre desorganizado, que en mi opinión es la globalización ahora, porque no está regulado, porque la globalización es la máxima, es la absoluta ausencia de regulación. Pues hay un mundo que la innovación nos tiene que ayudar a ordenar, a contribuir. Muchísimas gracias. Ciertamente ha sido una experiencia inolvidable compartir con vosotros. Fijaros que a partir de una pequeña mención en la página número 14 de la edición de La Isla Misteriosa dice, bueno, pues naves arrojadas a la costa que el Buró Veritas estimó en centenares, es decir, que nos referencia como una sociedad de la información, que al final Buró Veritas es de alguna manera un information provider, un proveedor, un suministrador de información. Lo que pasa es que a veces las cuentas de explotación te piden otro tipo de filosofías. Acabamos ya porque realmente estaríamos horas aquí con una cita que alguien me ha puesto aquí, muy interesante, que dice, también de Julio Verne, dice: mientras el corazón lata, mientras la carne palpita, no me explico que un ser dotado de voluntad se deje dominar por la desesperación. Es muy de la revolución, la segunda revolución industrial, muy del vapor y del carbón, pero en definitiva muestra la pasión que Julio Verne nos ha transmitido en su literatura y en ese conocimiento que nos ha servido de hilo conductor para esta segunda o tercera celebración de la noche de los libros, a la que os invito que os suméis de la manera que podáis. Muchísimas gracias de nuevo, muchísimas gracias Manuel, muchísimas gracias Jorge, muchísimas gracias a vosotros los que estáis ahí. Esto queda registrado para la posteridad, sabrán nuestros hijos y nuestros nietos cómo ha evolucionado el empleo. Muchos nos hemos equivocado. Así que hemos asumido un riesgo. Muy buenas tardes o muy buenos días a todos, muchas gracias, adiós.